Tenemos un Dios milagroso que abre caminos, cumple promesas, amén. Así tenemos un Dios poderoso, amén. Así es que vamos a empezar ahí donde tú estás. Te invitamos a que puedas abrir tu Biblia. Y estamos en Marcos capítulo, el Evangelio de Marcos capítulo 6, amén. Ahí vamos a ver algunos títulos, ¿ya? Ahí tenemos el primer título que es Jesús en Nazaret, ¿verdad? El otro es Misión de los 12 discípulos, Muerte de Juan el Bautista, Alimentación de los 5,000, y Jesús anda sobre el mar y Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Amén. Así es que vamos a empezar leyendo. Sí, Jesús en Nazaret. Vamos a empezar leyendo. Leemos del 1 al 6. Amén. Vamos ahí. Vamos y seguimos con la lectura. A ver, la palabra de Dios dice así. De allí Jesús se fue a Nazaret, que era su propio pueblo. Amén. Y sus discípulos lo acompañaron. Cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Los que estaban presentes lo escucharon y se preguntaron admirados: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tanto conocimiento? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? ¿Acaso no es el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, de Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Preguntaban. Y se quedaron confundidos, contraídos por eso. Jesús les dijo: al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Y proponiendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro, pues se sorprendió mucho del que aquella gente no creyese en él. Amén. Amén. En la versión que he leído nuestra hermanita Julieta es NTV, ¿verdad? Sí, es que más claro. Es la misma Biblia, pero es en una diferente versión, ¿verdad? Podemos quizás entenderlo un poquito más. Así es que, pero es la misma palabra, ¿no? Así es. Y ahí vemos Jesús, ¿dónde estaba? Dice, en Nazaret. ¿Y qué era Nazaret? Dice que era su pueblo, su tierra. Por ejemplo, yo soy de Huancayo. No sé ustedes de dónde son. De Lima. De Lima. De Carmena. Mira, cuando uno regresa a su pueblo, ¿cómo regresaría? Con expectativas de que volver a encontrarte con los paisanos, con la familia, ¿verdad? Y aquí nuestro Señor Jesús regresa a Nazaret, después que él había salido, ¿no? Había salido para poder dar cumplimiento a su ministerio, y regresa a Nazaret, y ya regresa diferente, ¿no? Dice, ¿con quién regresa? Con sus discípulos, con sus 12 discípulos, vuelve. Y llegando, dice, comenzó a enseñar. Su ministerio de nuestro Señor Jesús, sabemos que tenía cuatro características muy puntuales. ¿Qué hacía? Enseñaba, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, después, ¿qué más? Y predicaba. Así que si tú tienes una mesa, le pones 4 patas, ¿no? 4 patas. Enseñaba, predicaba, sanaba enfermos y liberaba, ¿verdad? Liberaba. Entonces ahí vemos a nuestro Señor Jesús que estaba enseñando en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. Decían, ¿qué? ¿Pero qué es? ¿No es este Jesús el que decía? El hijo del carpintero. Es que como cualquier vecino, ¿no? Que lo vemos y ya que pronto viene un tiempo y se le ve como... Y nos admiramos, ¿no? De lo que Jesús en ese tiempo ya estaba empezando a... Inició su ministerio. Con su ministerio y hablando, ya haciendo milagros, poniendo la mano en la cabeza. Enfermos, y ¿no? echaba fuera demonios y todo eso.
Y sorprendidos, pues decía, ¿quién es este? No es el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de Judas y todo eso. Y claro, y aquí nos enseña, nos da una enseñanza de que muchas veces la cercanía que tenemos a una persona nos hace ya no valorar lo que tiene la persona, ¿no? Porque lo tienes tan cerca, porque muchos, por ejemplo, hay líderes o pastores que en sus casas posiblemente no le dan ese valor o ese aprecio que debería tener, ¿no? Ni acá sus hermanos, sus paisanos, imagina, viene Jesús con sus discípulos de hacer milagros, porque ya se conocía la fama de Jesús, dice la palabra, ¿no? Ya se conocía, y decían, pero es no creían que era. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos cerca a una persona que, ya sea familia, líderes, quizás pareja, hermanos, que están creciendo en la fe, y no desvalorizar lo que ellos están haciendo, no decir que este Jesús, hijo de María, porque ahí como que los estudiosos lo discriminan, y los estudiosos dicen, no lo menosprecian, porque le dice posiblemente que era ya que José había muerto, ¿no? Posiblemente, no lo dice, pero más se refería a María, ¿no? A María, el hijo de María, ¿no? Y tal vez también ahí dicen de que como ya se corría el rumor de que nuestro Señor Jesús no era hijo de José, por eso dice de María, ¿no? Hijo de María. Y ahí también vemos sus hermanos, ¿no? Sus hermanos, ¿cuántos hermanos había? Jacob, José, Judas y Simón, ¿no? Y dice que y sus hermanas. Y hermanas, entonces ahí vemos que tenía hermanos. Y ahí da la frase muy conocida que dice, no hay profeta en su propia tierra. No, a veces es así, ¿no? En tu casa no te valoran, en tu barrio, pero afuera quizás hay otros que ven de otros ojos, ¿no? Entonces ahí, ¿y qué pasa? Dice que Jesús no pudo hacer milagros. ¿Por qué no pudo? Porque nuestro Dios es el Todopoderoso, mi hermano, ¿verdad? Sí. Él no puede, claro que puede. Pero ¿por qué no pudo hacer? Dice ahí. Por la incredulidad. Por la incredulidad. Claro, no creían. No creían en él, en todo lo que estaba haciendo. La fe no tenía fe. Entonces, cuando nosotros somos incrédulos y no tenemos fe, ¿qué va a pasar? Vamos a poner un choque al poder de nuestro Señor. No es que Él no pueda, porque Él es el Todopoderoso. Lo que pasa es que Él simplemente dice no pudo, ¿por qué? Porque no había fe, había incredulidad y no pudo hacer milagros. Imagínense cuántas personas habría en ese tiempo enfermos que no recibieron su milagro. No recibieron. ¿Por qué? Por la incredulidad. Ahora nosotros, en este tiempo, muchas veces, tal vez no hemos recibido algún milagro porque somos de corazón duro. Hay que revisar nuestro corazón. Señor, si aún todavía no recibo mi milagro, esas promesas que tienes para mí, tal vez en mi corazón hay incredulidad. Entonces dice la palabra, ¿quién me hará ver mis pecados? ¿Quién? A veces nosotros parecemos que estamos bien, nuestro Dios. Claro, Dios, pero nosotros tenemos que escanear todo por dentro que hay, ¿no? Hay que hacer un escáner. Un escáner espiritual, ¿verdad? Así es. Así es que, hermano, escanéate y ve, Señor, qué pasa en este corazón, que todavía quizás mi incredulidad hace que mi Dios no pueda hacer esos milagros y no pueda alcanzar las bendiciones que Él tiene. Amén. Qué lindo, ¿qué nos está pasando? ¿No? ¿Qué nos pasa? Amén. Ahora vamos a ver la misión de los 12 discípulos. Amén. Así es que vamos a estar en el verso 7 y vamos a leer hasta el verso 13. Voy a leer yo hasta el verso. Tú estás en la otra versión, ¿no? Ya voy a leer. La palabra dice: misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio, ¿qué les dio? Autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen las sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibiere ni oyere, salid de ahí y sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban con los hombres
no, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. ¿Qué nos puedes decir ahí, Luisita? Bueno, acá podemos decir muchas cosas. Primero, que Jesús manda a sus discípulos de 2 en 2. Ajá. Los envía. Ya les había enseñado, ya ellos mismos habían aprendido todo lo que el Señor les había dicho, ¿no? O sea, les había enseñado. Instruido. Claro. Y los manda, va a ir y predicar, como dice la palabra, ¿no? Ir y predicar, como si ahorita en estos tiempos nosotros somos uno de los 12, ¿no? O sea, ir y predicar, ¿no? Nosotros somos sus discípulos ahora. Ese ¿no? Pedro, ese Juan. En este tiempo somos nosotros, ¿no? Que tenemos que cumplir ese mandato, ir y predicar a toda nación, a todo pueblo, ¿no? Y así como dice de 2 en 2, igual tenemos que hacer nosotros. ¿Y por qué de 2 en 2? ¿No? ¿Por qué? Es porque si uno cae, el otro la levanta. Si uno se resbala, el otro. Si uno está mal, el otro está para animar, ¿no? Es eso la misión de 2 en 2, ¿no? Ajá. Y también le dice, ¿no? Que vayan sin nada. O sea, por lo menos una ropita, ¿no? Pero nada. No, nada. Específicamente le dice sin nada. Ni dinero, ni nada. O sea, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ni siquiera agua, ¿no? Entonces, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. O sea, ir y predicar. ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿pero cómo voy a ir? Cuando tú sales de viaje, hasta cuando vas un viaje corto. Un viaje corto a tu maletita o algo. Y las mujeres más. Por eso ahí vemos por qué Jesús mandó varones. Varones. ¿No? Sí, yo creo que las mujeres hubiéramos dicho la maleta de 23 kilos. La maleta de 23 kilos. ¿Qué más? Sí, dice ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, ¿no? Que vayan por el camino y ir y predicar. ¿Para qué? Para que yo pienso ahí para ver tu fe, ¿no? Tu fe, para probar tu fe. ¿Cuán grande es tu fe o cuánta, no sé, magnitud debe ser tu fe? Que yo diría, ¿no? ¿Pero cómo voy a ir? ¿De qué me voy a alimentar? ¿Qué voy a comprar? Si se me antoja algo, ¿qué hago? No, pero es el Señor. Es como si a Moisés lo mandó a todo el pueblo sin nada, pero sin embargo no los dejó de hambre, ¿no? Ellos tuvieron el maná que era de noche y de día, ¿no? Ajá. Estaban ahí ellos. Nunca se murieron de hambre. Es eso, tener fe, que Dios provee, Dios nos va a dar, ¿no? Así es. Y también dice, donde quiera que entres. ¿Qué pasaba si es que no les en la casa? ¿Qué pasó? Vas a ir, y donde no te reciban. ¿Qué pasaba cuando no te reciban? Muchas veces, si a nuestro Señor Jesús muchos no le aceptaran, a los 12 también, ¿no? Por claro, eso, porque son los discípulos. ¿Y qué no pasa? sabíamos cómo iban a responder. Y le dan una recomendación, ¿no? ¿Qué le dice ahí? Sal, ¿no? Sal. Nosotros muchas veces de repente queremos insistir y quedarnos, ¿no? Aunque nos vean mal, ¿no? Pero estar ahí, pero no, dice el Señor te manda. No, es como yo, justo cuando estábamos estudiando, decía, me venía en mi mente, ¿no? No dar perlas al chancho. No dar perlas al chancho, porque la palabra lo dice. Sí, lo dice. Sí, lo dice la palabra. ¿Para qué? O sea, las perlas es la palabra del Señor, el mensaje del Señor, que, o sea, hay que recibirlo con agrado, ¿no? Y si hay personas que no te van a escuchar, ¿no? Seguir. Pero también yo pienso, yo tengo como un pequeño testimonio. Mi esposo era muy cansón, ¿no? O sea, muy era y predicaba acá en el barrio. Él fue llegó primero llegó a los caminos del Señor primero, pero él quería que todos. Me acuerdo de un amigo de él que lo insistía y lo iba y lo recogía y venía y le daba la palabra, pero el hombre agarraba, bueno, muy bien, pero al día siguiente, a los 2 días, ya estaba borracho en el parque, ya estaba. Entonces, yo le decía, ¿pero para qué das
¿verdad? Al chancho no te está haciendo caso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te desgastas? ¿Por qué te desgastas? ¿No? Pero él insistente hasta que sí, llegó. De tanta insistencia, de tanto ir y predicar, él llegó a los pies del Señor. Se arrepintió, ¿no? Claro. Y después empezó a que sus hijos vayan, ¿no? Qué lindo. Sí, y es eso. Se trata de eso, de ir y predicar, insistir, porque nosotros estamos llamados a dar la palabra, a salvar vidas, ¿no? A salvar Así vidas. es. Esa Amén. es nuestra labor, ¿no? Amén. ¿Qué más nos enseña? A ver. Y predicar, ¿no? Predicar la palabra del Señor, ¿no? Y si tienes que ungir con aceite, pues hazlo, ¿no? Amén, ¿no? Hazlo, donde quiera que tú vayas y predicar la palabra del Señor, ¿no? De eso se trata. Para eso formó Jesús sus discípulos, a los 12. Así ¿no? es. Sí. Amén, amén. Lucita, ¿algo más, Julietita? Predicar dice el arrepentimiento, ¿no? Ajá. Arrepentimiento y si no te escucho, como dicen, vas a subirte los pies de él. No entiendo mucho, pero hay que hablarles, pero si ya tanto no te hacen caso o no quieren escuchar la palabra, bueno, ellos son los que pierden, ¿no? Nosotros seguimos evangelizando, predicando las buenas nuevas. Amén. Amén. Lo que nos dice acá es que la palabra, cuando nosotros estudiamos la palabra es la suma de todo. La suma de todo. Alguien puede leer y decir, ay no, yo voy a predicar y no me reciben, me voy. Ya limpio mis piecitos y ya nunca más vuelvo. Tampoco dices, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros versos. Tiempos, sí, hay tiempos, porque tú conoces y vas, porque yo también he ido a casas así a llevar palabra. Sí, me han recibido, bueno, hicieron el milagro y luego ya como sentía como que tocas la puerta y es un fastidio, como su expresión mismo lo dice, ¿no? Quieren verte. Entonces, ya creo que es hora de ya no. Hay que aprender a entender los tiempos, ¿no? Sí. Hay que ser sabios en los Porque tiempos. fue lo necesario, sí, estuve ahí también, ¿no? Pero cuando ya notas un fastidio, ya creo que ya tú mismo también te sientes, el Espíritu de Dios te hace sentir que ya creo que ya, como decir, suéltalo, ¿no? Ajá. Y no es en tus tiempos. Es en los tiempos de es Dios. en los tiempos de Pero Dios. nosotros, ¿qué nos toca? Ahí Llevar la estamos. palabra. Sí, Porque el Señor dice, llega, da la palabra. Si no te recibe, ok, pero tú fuiste, cumpliste. Y la palabra dice, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Entonces no hay que cansarnos, pero tampoco me puedo quedar insistiendo ahí y ya no hago nada y me enfoco en eso y puedo dejar muchas personas que sí te van a recibir. Entonces hay que ser enfocados, no te canses, pero también no te quedes ahí esperando tal vez una respuesta que va a llegar en el tiempo de Dios. ¿Ya? Amén. Amén. Y dice ahí una característica muy linda, ¿no? Y ellos predicaban, ahí está, uno de los ministerios de nuestro Señor Jesús, y ellos eran sus discípulos. Jesús los había preparado, instruido, los había enviado. Importante, no pretendamos ir quizás a cumplir este mandato de ser enviados cuando no nos instruimos. Tenemos que instruirnos, tenemos que nosotros instruir a otros y también dejarnos instruir para que podamos llevar este ministerio. Que ellos eran hombres que ¿qué estaban haciendo? Estaban predicando para arrepentimiento, dice. ¿Qué más? Echaban fuera muchos demonios. O sea, ellos tenían los dones. ¿Y esos dones se mueven en este tiempo? Sí se mueven. Pero ¿por qué muchos no? Quizás tenemos el don y no lo estamos activando por nuestra falta de fe. Ahí está aplicando lo que anteriormente. Nuestra incredulidad. Yo no puedo. Yo no. Eso es quizás para personas solamente asignadas. Todos tenemos dones. La palabra dice que todos tenemos dones. Pero no, muchas veces nos vamos a ir de este mundo sin descubrir esos dones. Y cuando lleguemos allá o cuando nos encontremos, el Señor va a decir, ¿por qué no activaste tus dones? Y acá dice, ven, fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? Se sanaba. Qué hermoso cuando nosotros, cuánta gente enferma que necesita de este ungimiento, necesita gente que están quizás poseídos o están personas en dificultades, muertas en vida y necesitan una palabra.
Sí, amén. Ahora nosotros somos las llamadas de recibir instrucción, recibir el mandato y llevar esta palabra de bendición. Amén. Amén. Así es que todos, ahí tú que eres discípulo y que en este tiempo conoces a nuestro Jesús, a nuestro Dios, tú eres el llamado, la llamada a hacer extender este ministerio, llevar el evangelio. Amén. Ir y predicar. Es tu mandato. Amén. Ese es su mandato. Vamos a seguir entonces, vamos a ver el verso 14, Julietita, vamos al 14. Lo lees por favor, vamos a leer ahí hasta el 25 y lo lees tú el siguiente, ¿ya? Hasta el 25 del 29. Muerte de Juan el Bautista. Amén. Vamos a leer en esa versión que tú tienes, a ver. La palabra de Dios dice, Ajá. Jesús era tan conocido que hasta el rey Herodes Antipas oyó hablar de él. Ajá. Alguno decía que Jesús era Juan el Bautista, que había vuelto a vivir y a hacer muchos milagros. Otros decían que era el profeta Elías o alguno de los profetas que había vivido hacía mucho tiempo. Cuando el rey Herodes oyó hablar de Jesús, estaba seguro de que se trataba de Juan y decía, Jesús es Juan, afirmado. Yo mismo ordené que le cortaran la cabeza, pero ha resucitado. Resucitado que Herodes Antipas se había sacado con Herodías, la esposa de su hermano Felipo, y Juan lo había reprendido diciendo, no te estás permitido tener a la esposa de tu hermano. Esto enfureció a Herodías, la cual decidió hacer todo lo posible para matar a Juan. Pero Herodes solo mandó que lo arrestan y lo metieran en la cárcel. Herodes le tenía miedo a Juan y lo protegía, porque sabía que Juan era un hombre justo y santo, aunque Herodes no sabía qué hacer cuando lo oía hablar, lo escuchaba de buenas ganas. Amén. A ver, Amén. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Sí o no? Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha le dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y le pusieron en el sepulcro. En un sepulcro. Amén. Amén. Aquí vemos la muerte de un profeta, dice el más grande profeta, ¿no? Porque Jesús lo menciona así. La muerte de Juan el Bautista, lo está relatando, él ya había sido decapitado, pero ahí estamos viendo que Herodes, el rey Herodes, había escuchado de quién,
de Jesús, la fama de nuestro Señor Jesús, porque su nombre había sido notorio. Mira qué importante es que estamos viendo versos anteriores que sus hermanos habían escuchado la fama, pero no temían, más bien lo despreciaban. Pero acá Herodes reconoció, mira, dijo notorio, y no estaba perplejo, no sabía quién era, y decía, este es el Juan el Bautista, ¿no? Claro. Es el Juan Bautista, ha resucitado, pensó de los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso? Porque tenía poder, porque hacía milagros. Y obviamente cuando Juan el Bautista estuvo en la tierra abriendo camino, también él ya mandaba el arrepentimiento, tenía discípulos, pero acá, y otros decían que no, es Elías. ¿Quién es Elías? También es otro profeta, que hizo cosas poderosas, ¿no? Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Ahí en tu versión dice de los antiguos profetas, ¿no? Antiguos profetas. Y al oír esto, Herodías dijo, al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado, no de los muertos, porque él mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. Algunos estudiosos señalan que Herodes, para proteger a Juan, lo había prendido, Otros señalan de que porque Herodías, la esposa, su mujer, le había de alguna manera incitado para que lo metiera a la cárcel, pero ya Juan estaba en la cárcel, ¿no? Estaba en la cárcel. Pero mira que Herodes, dice la palabra, que él dice que los estudiosos dicen que bajaba donde estaba en el calabozo para conversar con Juan, porque él sabía que era un hombre justo, justo, santo, y quería guardarle a salvo. Mira, o sea, Herodes era un hombre, era el rey, tenía algún sentimiento todavía que había, de alguna manera, yo pienso que el Espíritu hacía un trabajo, ¿no? Decía, él es un hombre santo, reconocía la santidad, pero, ahí está el pero, pero, ¿qué pasó ahí? Se dejó manipular, influenciar por la mujer. Hay varones, la cabeza de un hogar, ¿quién es? El varón. Nosotras tenemos el diseño de ayudas idóneas. Nosotros no somos cabeza, Entonces ahí Herodes se dejó manipular, ¿no? Era un hombre que no tenía un carácter, dice, y se quedaba, perplejo cuando escuchaba a Juan, ¿no? Pero venido el día oportuno, mira, llegó, dice el día oportuno. ¿El día oportuno para quién? Para Herodías. ¿Y por qué Herodías no había de alguna manera estado en contra de Juan? Porque Juan le había descubierto lo que habían hecho. ¿Quién era Herodías? Era la esposa de su hermano. Y Herodes incluso estaba casado, dice, con una princesa de otra nación. Y le abandonó para quedarse con Herodías. Imagínense ahí, y vemos que este varón, principios, no respetaba. Herodías tampoco, dejando al varón. Entonces se juntaron ahí, ¿para qué? Y más adelante podemos ver, aquí no lo dice, pero ellos terminaron, lo que empieza mal, termina mal. Ellos terminaron expulsados y se suicidaron, dice la palabra. Pero en este caso aquí, Herodías llegó el tiempo oportuno, porque ya estaría buscando el momento, ¿no? Para poder vengarse, porque Juan él no se callaba, él confrontaba al rey, le decía que no es lícito que estés con la mujer de tu hermano, no es lícito. Y imagínate, ¿quién se enfrentaba al rey? Porque el rey tenía el poder de decapitar a cualquiera. Cuando tú te enfrentabas, no es como en estos tiempos, ¿no? Que te dan un proceso, que te detienen. No, ahí el rey lo decapitaba como decapitó a Juan. Imagínate. Sí. Pero no lo había decapitado cuando le había dicho, sino por insistencia o porque ya llegó el tiempo oportuno para Herodías, ¿no? De la promesa. ¿Y qué pasó? Le hizo una promesa. Y en una fiesta dicen que estaba ya embriagado. ¿Y qué pasó? En su cumpleaños, donde había quienes, dice quiénes estaban ahí.
todos sus invitados, los príncipes, y por no quedar mal, muchas veces nosotros también podemos cometer ciertas acciones por complacer a quienes, a los demás. Pero nosotros tenemos que ser como hijos de Cristo de principios. No podemos nosotros con valores. Y no puedo yo vender mis valores porque el otro simpatice conmigo, ¿ya? O porque tenga aceptación de los demás. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ahí vemos la hija, ¿no? La hija, Salomé. ¿Qué podemos decir de Salomé? Nada bueno. Salomé, pero era hija. ¿Cuántos años tendría? Pero mira la mamá. Las mamás, ustedes que son mamás, el poder que tiene una madre de influir en lo bueno, pero también en lo malo. Mira ese poder. Y entonces esta mamá, cuando la hija va, y mira cómo va la hija a pedir un consejo a la mamá. ¿Qué hago? ¿Qué pido? ¿Y qué le dice? La cabeza de Juan. Porque ella ni siquiera estaría enderezada, ¿no? O sea, tal vez ella no estaba, no tenía esa malicia tal vez de mamá, pero influenciada por la mamá. Entonces aquí, y esa danza también, por eso nosotros como mujeres, esta jovencita hizo una danza, pues no habrá bailado precisamente el vals, ¿no? Que bailó una danza, dice, lujuriosa. Y vemos a los varones que estaban ahí que le dice, pídeme lo que quieras. Por eso nosotros tenemos que hasta su reino. Hasta la mitad de mi reino te daré. Ajá, para que, imagínate, entonces ahí le dice, ¿qué le pidió? La cabeza de Juan. Y ahí pues como no podía retroceder este rey, tuvo que cumplir, ¿no? Tuvo que cumplir. Vemos el carácter débil de un varón, el carácter débil de un rey que gobernaba, se dejaba manipular y es más, él estaba en unos caminos incorrectos, ¿verdad? Incorrectos. Como se ve también, mire, justo calza con la prédica que tuvimos el día domingo, ¿no? Mamás influentes. La mamá, exacto. Por el domingo tuve una prédica muy poderosa, que las mamás son de influencia, ¿verdad? Sí. Así como Timoteo tuvo a la abuela y a la madre. Eunices y Loida, la mamá y la abuela. Acá su generación, Timoteo, tenía una fe no fingida, dice, pero también ya síguenos mucho para atrás, tenemos acá una mamá. Yo sé que ustedes son mamás y sé que han formado mujeres, han formado líderes, ¿no? Líderes, imagínate. Entonces ustedes son de influencia positiva. Y ahora ustedes es su segunda generación y va a ir sus generaciones más adelante, ¿no? Qué bonito. Algún día estarán escritos, no quizás estarán escritos sus generaciones o sus legados. Un día dirán, ella es la nieta, ¿cómo se llama tu nietita? Alesia. Tiene la fe de la abuela Julieta y Rocío. Qué lindo, igual el tuyo, ¿no? Imagínate. Entonces, es eso que tenemos, el legado, ¿no? Dejar un legado. Y acá esta mamá vemos que había dejado una influencia negativa. ¿Y cómo terminaron Herodes con Herodías? Suicidando, expropiados, ¿no? Expatriados, ¿ya? ¿Y cómo terminó la chica? Pues la niña no lo sé, no dice acá, habría que estudiar, pero definitivamente no terminaría, porque todo lo que siembras vas a cosechar, ¿vale? Entonces, no sé, algo más que el Señor nos esté hablando ahí. El rey también se ve que el rey tenía su corazoncito porque se entristeció cuando le pidió. De todas maneras, se ve también que ahí tiene algo que Juan el Bautista le había sembrado, ¿no? Ya acá dice, cuando dice se entristeció, porque en esta palabra dice entristeció, esa palabra entristeció hace referencia a no cualquier tristeza, sino algo profundo. O sea que sí, él tenía una cierta simpatía o cierto cariño, no sé, escuchaba sus conversaciones y me imagino cómo le hablaría Juan, pues, ¿no? Sí, pues, por eso él dice que era santo, justo y lo guardaba, dice, ¿no? Oyéndole, dice, se quedaba perplejo, ¿no? Amén. Entonces vamos a seguir, entonces ahí estamos ahora en alimentación de los 5. Vamos a leer entonces. Vamos a leer y vas comentando, ¿ya? Vamos a leer, dice la palabra. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús
y le contaron todo lo que habían hecho. Ahí estaban viniendo ya los discípulos, ¿no? Como ellos habían sido enviados, estaban viniendo y le contaron, dice, todo lo que habían y le habían, dice, lo que habían enseñado, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, ¿ya? Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los que los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y ahora ya muy avanzada, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tenían que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Amén. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. Podemos ver Julietita ahí. Acá. Vemos cuántos días dice que habían comido. 5,000. 5,000 pero eran hombres. Personas, hombres. Contados, pero ahí vemos. Ahí las mujeres y los niños no eran contados. No estaban contados, ¿no? Que supone que haya sido mucho más. ¿Cuánto más o menos? ¿15,000? Algo así. Muy bien. Y no, Jesús, ¿qué hizo? Pues miró al cielo, dice, ¿no? Para que se multiplicaran los panes, los peces, se llenaran todas las canastas para poder hacer comer, pues, ¿no? A todas las personas que había ahí. Es un milagro. El milagro más grande que han podido ver. Por ahí, un milagro, uno de los milagros de la multiplicación. Pero el secreto, ¿cuál será el secreto? ¿Dónde tienes que poner lo poquito que tienes? Claro. En las manos de Dios. Amén, así es. La forma en que pide también, ¿no? Dices que él bendijo, claro, eso, ¿no? Bendijo. Y para eso es, creo que la clave de bendecir a Dios. Aún en lo poco. Aunque sin saber que te va a bendecir o no, que ya uno está bendiciendo a Dios por los favores que nos hace, que tu milagro ya está hecho. hecho. Mi milagro ya está, por fe ya está hecho. Porque ya da gracias, Él bendice y da gracias. Pero aún no había visto el pan, ¿no? Cuando tú bendices o das gracias, cuando ya ves. Cuando ya tenemos el milagro. Yo tengo el milagro en mi mano y ahí doy gracias. Pero no tienes nada y tienes que dar gracias. Y le digo gracias, ¿no? Gracias, es una enseñanza muy poderosa, muy bien. No teniendo nada, pues, ¿no? Claro. Yo me preguntaba, chicas, nuestro Jesús es Dios, ¿cierto? Sí. Ya eres el mismo Dios. Él pudo haber en ese mismo instante hecho llover maná, pudo haber los hubiera puesto en 100 y en 50, porque dice que los puso en 100 y en 50, y pudo haber simplemente ni siquiera necesitar ni el pan ni el pescado, si no hubiera aparecido, ¿no? Porque Él es el Rey, es el Dios, el Todopoderoso. Pero ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué invita a los discípulos a hacer
parte de eso. Porque él podía hacerlo. Claro. No necesitaba ni decirle. ¿Por qué les pregunta? Vayan, alimenten ustedes. Si ya Jesús sabía lo que iba a hacer. Claro. ¿No? Ya sabía. Así Es para que ellos pues, vieran el milagro, ¿no? El poder de Dios, el poder, ¿no? Su Porque poder. vieran el poder. O sea que ellos ya estaban, inclusive ellos ya sabían también, ¿no? Inclusive como le dice, pero ¿cómo vamos a alimentar? ¿Vamos a ir a comprar nosotros los panes? Y dice que usen el denario de un año, ¿no? Tendría que tener esa plata de las ganancias de un año para poder comprar para todas esas personas. Toda la cantidad, más o menos 15,000 a 20,000 personas. Sí, dice 5,000 sin contar a las mujeres y a los niños. Y sabemos que las mujeres siempre somos más. Somos un poco más los hijos, ya estamos hablando de 15,000. Pero ahí vemos que nuestro Señor Jesús es incansable. A mí me pasa a mí mucho admirable de que nosotros, él estaba cansado, porque dice que vamos a descansar. Sí. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa que estamos cansadas por tantas tareas que tenemos? Y yo no sé si tú, tal vez a ti no te ha pasado que lo único que quieres es no ver a nadie. Descansar. Quieres una cita con tu cama. Ay, sí. Para descansar y desconectarte. Sí. Pero acá nuestro Señor Jesús, mira su compasión, su amor, que vio prójimo a las personas y los vio, dice, como ovejas sin pastor. Sin pastor, o sea, no buscando, o sea, sin alimento y sin dirección. Sí, amén, así es, sin dirección. Pero mira, nosotros, esas personas, 5,000 más otros 10,000, lo buscaban porque lo querían, por amor o por los panes, por los milagros, por interés. Por eso muchas veces nosotros a veces nos convertimos así. Vamos, quizás, nuestro tiempo de oración más poderoso, ¿cuándo es? Cuando necesitamos algo. Ahí lo hacemos con tanta intensidad, ¿no? Ahí vamos y ahí nos, no sé, pues no nos arrodillamos, clamamos, Señor, porque vamos pidiendo algo. No nos pareceremos un poco a los que buscan pan, y a los que buscan milagros. Sí, pues. Pero tenemos que aprender, a veces. Entonces tenemos que decir, Señor, ayúdame a que no tener un corazón simplemente de buscarte cuando te necesito. No tenemos un Dios de emergencia, que cuando tenemos una necesidad toque, ¿no? 911, Señor. Yo creo que ya cuando alguien recibió un milagro, creo que por agradecimiento siempre estás bien sujetada a Él, y que se haga tu santa voluntad y todo eso, porque yo ya sí lo siento. No digo si me bendice o no me bendice, yo cada vez estoy más aferrada a Dios. Amén. Sé que con Él lo tengo todo. Qué lindo, con Él lo tengo todo. Amén. Y mira, acá nuestro Señor dice acá que ellos no podían ni comer, estaban súper cansados, y dice, vamos a ir a descansar. Sí. Pero ¿qué pasó? Toda la multitud se agolpó y lo empezó a buscar por buscar los milagros, los favores, el pan y el pescado. Entonces, ¿qué nos enseña? La enseñanza poderosa de nuestro Jesús, que Él tiene un corazón compasivo, un corazón, además deja su cansancio, su propio bienestar por ayudar a los demás, mirar con ternura, mirar que estaban desamparados, y encima les da de comer. Y esos mismos 15,000 más adelante estarían diciendo que crucifiquen. Ay, sí. Y nuestro Señor Jesús, ¿conocía sus corazones o no? Sí conocía. Sí sabía. A ver, tú en tu humanidad, si sabes que alguien te va a maltratar, te va a hacer algo, te va a vender, ¿tú le das de comer? No. No. Por eso es que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús. Señor, ayúdame a tener un corazón compasivo. Muchas veces al que me lastima, darle, ¿no? Al que yo sé que quizás me va a fallar, pero igual, tenemos esa capacidad. Pero tenemos que tener. Señor, ayúdame a tener un corazón compasivo, a ver con tus ojos. Hay una canción que dice, dame tus ojos, quiero ver. Dame tu sentir, quiero sentir. Eso tenemos que hacernos un himno y decirle, Señor, quiero tus ojos. Porque ¿cuántas veces a veces estamos en un lugar
almorzando, comiendo, y de pronto viene alguien a pedirte a verte caramelos. A ver, a veces yo en Huancayo, cuando voy a visitar a mi familia, a veces entra uno, ya no, tú le das, entra otro, y el otro está cantando, el otro, entonces como que tú te sientes, yo cuando sentí la última vez que fui a Huancayo, sentí, y ese momento el espíritu me dijo, o sea, no tienes un corazón compasivo, porque yo ya me incomodé, porque ya eran varios, y tú estás conversando y te empiezan a cantar, ¿no? Pero a veces son pruebas de Dios. Entonces digo, Señor, ayúdame, le digo, Señor, ayúdame. Entonces, y mi hermano, que no va mucho a la iglesia, él se paró y le compró unos alfajores y sacó. Y él hacía, viene uno y le compró todo. Entonces yo digo, Señor, yo que voy a la iglesia, que estoy ahí, dame un corazón, ayúdame a mí a hacer. Pero por eso es que muchas veces nosotros tenemos que evaluarnos y decir, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Ajá, porque el tema es que si no me doy cuenta, ¿no? Si no me doy cuenta y empiezo a hacer, quizás a maltratar a las personas o no tener un corazón compasivo, entonces decimos, Señor, ayúdame a tener un corazón compasivo, ¿ya? Hay que decirle, Señor, ayúdame todos los días a tener tus ojos, quiero ver como tú, quiero sentir como tú, y que no importa qué cansado esté o que, mira, aquí estaba súper cansado, que no podía ni comer, claro, no podía ni comer, ¿no? Pero él aún así, ¿y qué les dice, no? Tráiganos. Y mira que nuestro Señor quiere que nosotros, como sus discípulos, seamos parte de ese milagro. Porque Jesús no necesitaba a sus discípulos. No necesitaba, claro, él necesitaba. No. Y aparte él sentía que sus discípulos también estaban cansados, porque él dice, vengan, vamos a descansar y vayan. Ajá, estaban cansados porque habían llegado de un viaje. Y así, ni siquiera mochilita, ni nada. Así, como los envió, de dos en todos los envió y dijo, no, entonces vengan, ya se... Pero ahí con esos discípulos, a veces nos portamos como los discípulos, ¿no? Yo le voy a dar de comer. ¿Yo? ¿De dónde? ¿De dónde? Llamo un Rappi, pues, a ver ese rato. Un delivery, una pizza, que en ese tiempo no había. ¿Y de dónde sacaron los 2 peces y los 2 pancitos? Los 5 peces y los 2 panes. No. 5 panes. 5 panes. 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. ¿Dónde sacó? Le dice de un muchacho. Acá no lo dice, pero dice de un muchacho. Acá dice de un muchacho. Solo tengo esto, dijo, ¿no? Imagínense un muchacho. Y toda la gente que había ido ahí, mamás con sus hijos, no habían llevado nada. ¿Y la lonchera? Ustedes que son mamás, yo veo con ustedes salen, yo no creo que salgan así. No, pues. ¿No sale con la lonchera? Ya salimos. Sí, sale con el agua, el pancito, mira, el abrigo también, por si acaso. Y acá consiguieron de un muchacho, de un niño que dio, pero sustentó. Y le dio a los... Mira, aquí me encanta cuando nuestro Señor Jesús hace el milagro, nos hace parte. Él no necesita hacernos parte, pero nos dice, sé parte acá. ¿Ya? Y le dice, dele de comer. Y empieza, él bendice, como dijo Julietita, le da gracias antes de la multiplicación y nuestro Señor empieza a repartir. ¿Y cuántas cestas le quedaron? 12 cestas. Y todos quedaron saciados y todos felices. Me imagino que en ese momento, y ayer estábamos hablando un poco del orden también, ¿no? Imagínense como 15,000 personas, los puso en orden, de 100 en 100 y de 50 en 50, para que pudieran estar ordenados. El orden es importante. Por eso cuando el Señor llega a nuestra vida y Él quiere manifestar su poder, sus bendiciones, también tenemos que ordenarnos. Amén. Ordenarnos. Se pone en orden. Lo pone en orden. Amén. ¿Qué más podemos decir? A ver, ¿ya? ¿Sí? Ahí que vamos entonces a seguir. ¿Dónde está? Oh, Dios. Jesús anda sobre el mar. ¿Ya? Lo voy a leer. La palabra dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahí vemos que nuestro Señor Jesús no solamente les da de comer, sino también los despide, porque muchos decían que ahí cuando había multiplicado ellos querían ungirlo como rey. Entonces él dijo, no, yo no me llevo la gloria, no es mi tiempo. Entonces manda a sus discípulos y los despide. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Se fue a orar, estaba cansado, quería descansar, no lo deja. Multiplica el pan, alimenta, los despide y luego se va. ¿A dónde? Ahora. ¿Necesitaba orar?
Él es Dios. Pero aún así nos enseña que nosotros también cojamos este ejemplo. Tenemos que aprender a orar, no importa el tiempo, darle gracias, Señor, ¿no? Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Él se quedó solo, ¿no? Y viéndolos remar con gran fatiga, sus discípulos estaban remando, estaban ya a una distancia ya un poco lejos, porque porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia. ¿Cuál es la cuarta vigilia? Ahí dice, cuarta vigilia, 3 de la mañana. 3 de la mañana, vino ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esta palabra tenemos que guardar en nuestro corazón. Cuando tu barca sientes que se va a caer, cuando tu barca sientes que las turbulencias van, problemas, situaciones que podamos tener, hay una palabra que dice, ten ánimo, yo soy, no temas. Porque si nuestro Señor estamos en los caminos, Él está en control, tenemos que tener la seguridad de que Él no nos va a dejar caer, ¿verdad? Ahí está. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Amén. Así es que en tu barca, en tu familia, en tu situación, pon al Señor. Pon al Señor. Dile, Señor, tú tienes el control. Y ahí cuando Él le dice, yo soy, esa palabra que Él se define, yo soy, le dice, ¿no? Y después dice, calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahí vemos también que un corazón endurecido no entiende. Si tú ves que ha multiplicado 5 panes, 2 peces para 15,000, no estarías diciendo que Él puede hacerlo todo. No hay imposibles para Él. Pero no entendían. Su corazón estaba endurecido. Y tal vez nos pasa a nosotros, porque nosotros hemos recibido muchos milagros. Yo sé que en tu vida, Lucita, y en tu vida también hay milagros que Dios ha hecho. Muchos. Pero a veces cuando vienen situaciones, quizás nos causa, decimos, ¿pero por qué? El Señor tiene el control. ¿Amén? Él tiene el control. A veces nos olvidamos. A veces la mente es frágil. Y el último dice, Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra a Genesaret y arribaron a las orillas. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Ahí vemos, mira, al inicio su gente de Nazaret, ¿qué dijo? No lo aceptaron. Pero aquí vemos a este lugar de Genesaret, sí lo conocieron. Mira, hay lugares donde quizás no van a valorar, pero hay lugares donde te van a esperar y donde te van a reconocer, ¿ya? Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer a todas partes a los enfermos en lechos donde oían que estaban. Y donde quiera que entraba, mira, donde quiera que él entraba, en las aldeas, ciudades, campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, mira, y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que les tocaba, ¿qué dice? Eran sanos. Mira, ellos, cuando tú reconoces, cuando reconocemos el poder de nuestro Señor, el Señor se mueve. En el otro vimos al inicio que no pudo hacer, no porque no pueda, sino porque había un freno que es la incredulidad y la falta de fe. Y no reconocían quién era. Pero aquí en Genesaret reconocían quién era y nuestro Señor hizo milagros sanando a todos los que les tocaban. ¿Amén? Entonces, qué enseñanzas tan hermosas que podemos aplicar para nuestro día a día, de buscar siempre aparecernos a nuestro Señor Jesús, ¿ya? Si tenemos un corazón quizás endurecido, que nos pueda ayudar. ¿Amén? Vamos a orar para darle gracias. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón como el tuyo, un corazón compasivo, un corazón que ve. Cuando tengamos las personas que necesiten de nosotros, dejemos a un lado nuestro cansancio y podamos ayudar y tener un corazón y un sentir como el tuyo, mi Dios. Gracias, papacito lindo. Gracias porque tú eres nuestro Dios de milagros, porque tú eres nuestro Dios que abre caminos, aun cuando nosotros podemos pensar que estamos en la tempestad. Mi Dios, tú tienes el control y te llevamos esta palabra que nos dice, yo soy.
yo soy y no temas. Nos apoderamos de esta palabra, Señor, en cualquier situación que estemos pasando. Tú eres el que estás al control. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. Y vamos entonces ahora a los anuncios. Los anuncios, antes de irnos. ¿Qué tenemos los días miércoles como últimita? Noche de discipulado. Y el próximo miércoles vamos a estar con Marcos 7. Los viernes que tenemos ayuno congregacional, todos. Vean invitados todos al ayuno congregacional. Amén, así es. Los días y sábados. El mover de Dios. Amaneciendo con Dios. A las 6 de la mañana. Y en los días domingos tenemos todos en nuestro culto familiar. Amén. Todos unidos en nuestro culto familiar aquí en Villa El Salvador, en el sector 7. Amén. Amén. Entonces eso sería todo. Gracias por todos los hermanos que nos han acompañado. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Y nos despedimos. Bendiciones. Oramos para despedirnos, mi amor. Oramos. Sí, a ver, Papito Dios, Señor, te damos gracias, papá, por esta palabra, por esta enseñanza el día de hoy, Señor. Señor, que todo quede plasmado en nuestros corazones, papá, porque queremos hacer tu obra, agradarte, Señor, con nuestras llevando palabras, Señor, a cada persona que lo necesita, papá. Así es, queremos ser como los 12 que fueron, Señor. Danos, Señor, enseñanza para poder llegar a todas las personas que no te conocen. Gracias, mi amado Dios. Bendice, papá, en esta noche también a nuestra iglesia, a nuestro pastor, a todo el miembro de la iglesia de Somos Iglesia, papito Dios. Gracias te damos por todo, Señor. Bendice a cada uno, a cada persona que está viendo, Señor, y a nosotros también. Gracias, mi amado Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Somos iglesia, somos familia.